Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estamos muy contentos de presentar el día de hoy, ¿cierto? Jueves 17 de diciembre, este Café Filo. Mi nombre es Laura Pacheco y el día de hoy seré la presentadora del Café Filo. El café de hoy es muy, muy especial, no solo porque es el último café del año, sino también porque estamos cerrando este año extraño pero maravilloso con la presencia de una ilustre docente y futura pedagoga, Desidet Ojeda. Trabaja actualmente en la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico y es quien va a respondernos la pregunta del día de hoy, que es ¿cómo formar maestros en tiempos complejos? Bueno, sin más preámbulos e introducciones, le cedemos la palabra a la experta Desidet Ojeda. Bueno, muchísimas gracias, Laura, agradecida por la invitación. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar en esta noche de tertulia con ustedes para discutir un tema que, además de hacer parte, diría yo, de mi vida, es un tema que amerita ser analizado y reflexionado permanentemente por nosotros los maestros. ¿Para qué? Para que nuestras voces, como las de aquellos que se están formando en este campo, dejen de ser, por decirlo de alguna manera, voces subalternas y se conviertan en unas voces más activas que hagan eco en el sistema político y así pues nosotros aportar un grano de arena muy importante para poder transformar nuestro sistema llamado educación. Bien, yo quise generar esta provocación al mejor estilo socrático. Siempre me ha llamado la atención el nombre de este semillero de ustedes, Café Filó. Yo soy amante de la filosofía, aunque no sea experta de la misma. Entonces quería partir con una pregunta, la cual, Luz Dari, por favor, colabórame con las presentaciones. Yo en la noche de hoy quiero partir de una pregunta, la cual engloba dos categorías que se constituyen como dos elementos muy importantes, a veces diría yo, elementos frágiles para las facultades de educación de nuestro país. Ahí está, por favor, pasa a la anterior. Esa pregunta hace referencia a cómo formar maestros en tiempos de complejidad, ¿verdad? Y no necesito tener 30 años de experiencia pedagógica para declarar que algo muy delicado está sucediendo en los procesos de formación docente. Luz Daris, colabora. Miren, al aplicar instrumentos para recabar información y clarificar un poco mi problema objeto de estudio, el cual abordo en mi tesis doctoral, la cual gira en torno también a la formación de docentes, vista desde tres perspectivas, desde las prácticas pedagógicas, las políticas públicas y los lineamientos curriculares. Yo encuentro en esos resultados de la aplicación de instrumentos que la mayoría de los egresados de los programas de licenciatura, tomando las dos universidades muestras, Uniatlántico, Unicórdoba, que estos estudiantes alcanzan los peores resultados en las pruebas Saber Pro. Esos resultados evidencian más que todo una falencia, una debilidad en las competencias genéricas. Hago alusión a lo que es lectura crítica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. Y estos resultados de los estudiantes de licenciatura inmediatamente me conectaron con una de las hipótesis que yo quiero demostrar en mi tesis doctoral, y es que la calidad educativa depende en alto grado de los niveles alcanzados en formación por sus docentes. De allí que me conecta inmediatamente con una consideración que hace Julián de Zuviría Samper cuando él expresa que en Colombia hay que replantear por completo el modelo de formación de maestros, ya que es obvio que mientras no cambiemos esta situación no será posible mejorar la tan anhelada calidad educativa en el país. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso y por eso yo trato de analizar esos problemas que giran en torno a la formación docente en este tiempo de complejidad. Número uno, los resultados de la prueba Saber Pro,
especialmente las competencias genéricas. Número 2, entrar a analizar el trabajo pedagógico de los formadores de formadores, en este caso, entrar a hacer una revisión de nosotros, cómo estamos haciendo el proceso, y entrar a analizar también cómo está estructurado el modelo de formación docente en el país. Entonces, todo este contexto, citando los avances de mi tesis doctoral, yo lo hago para aproximarme a esa provocación inicial, la cual gira en torno a esa pregunta polémica: ¿cómo formar maestros en tiempos complejos? Y al respecto, Luz Dari, por favor, ayúdame a pasar la presentación. Yo quisiera detenerme a intentar aproximarme a responder esta pregunta a través del análisis de 5 fortalecimientos que yo he considerado bastante importantes. El primero, entrar a analizar el fortalecimiento del desarrollo humano-social. El segundo, entrar a analizar el fortalecimiento del conocimiento pedagógico y disciplinar. El tercero, fortalecer competencias profesorales. El cuarto, fortalecer capacidades investigativas. Y el quinto, fortalecer el uso e implementación de las TIC. Y todas estas encerradas en algo muy importante que se llama contexto pandémico, porque que no nos podemos desligar de esta realidad social que estamos viviendo a nivel mundial. Y también quiero que sepan que estos fortalecimientos los he ido pensando para intentar también conectarme a los desafíos que están contemplados en el Plan Decenal de Educación de 2016 a fecha de cumplimiento 2026. Ayúdame, Lutaris, a pasar, porque ese desafío, especialmente de los 10, he querido tomar el cuarto, que hace referencia a la construcción de una política pública para la formación de educadores. Hay que tener en cuenta que esos desafíos que están contemplados en el Plan Decenal de Educación a fecha de cumplimiento 2026 han sido resultado de todo un diagnóstico, de toda una mirada panorámica que se hizo al sistema educativo, y en donde se reconoce que en Colombia la ausencia de política pública para la formación de educadores se constituye como un problema que tributa en esa misma cualificación de los mismos. Entonces, ayúdame, Daris, a pasar, por favor. Y voy a detenerme a analizar esos 5 fortalecimientos. El primero, fortalecimiento del desarrollo humano-social. Yo quiero citar aquí a Martínez Miguelés. Él es un autor, además filósofo. Él considera que es muy importante hoy no hablar de desarrollo humano porque tendemos a individualizar, como sí es importante empezar a hablar de desarrollo humano social. ¿Por qué tener en cuenta el desarrollo humano social en la formación de profesores en este tiempo? Es que yo pienso algo. En razón de que nosotros estamos en un momento que nos cambiaron casi que de inmediato, pues mirando 8 meses, 9 meses atrás, las reglas de juego y de interacción social, en donde nosotros veníamos acostumbrados al contacto presencial con nuestros estudiantes, y que ahora desde un medio virtual nos toca acompañar todo ese proceso pedagógico, tratando de que ellos reciban una cualificación importante y que impacten de manera positiva en las instituciones educativas en donde ellos llegan. Entra a ser un factor muy importante que tiene que ser objeto de análisis. ¿Por qué? Porque esa presencia que ya pasa a un segundo plano por efecto de la pandemia hace quizá que nosotros como formadores de futuros maestros desconozcamos quizás algunos vacíos conceptuales, algunos problemas sociales que ellos tienen, y que de una u otra manera esto impacta en su formación. Entonces, aquí lo social tiene que ver básicamente con el bienestar humano, es decir, que tiene que ver con ese proceso mediante el cual el maestro es capaz de ir gestando su nivel de vida social a partir de lo que recibe en la universidad, a partir de lo que recibe con la interacción con su compañero, con su par, con el docente. Entonces, siendo yo ese sujeto que forma, siendo yo
ese sujeto que le aporto a la cualificación de ese futuro maestro, debo entrar a analizar cómo está su desarrollo humano social, es decir, mirar sus emociones, sus motivaciones, sus dimensiones, pues si ellos mañana, más tarde, van a entrar a formar a los estudiantes, pues yo pensaría que ellos deben tener en medio de las dificultades, en medio de situaciones complejas, sus dimensiones bien fortalecidas, porque si ellos entran a formar con esa debilidad interior, entonces es muy posible que no se aporte mucho a la formación integral de esos niños, de esos jóvenes que las familias les confían a las instituciones y a los maestros. El segundo fortalecimiento tiene que ver con el conocimiento pedagógico y disciplinar. Mire, lo ideal sería que desde las facultades de educación apuntemos a una formación docente que le entrega a la sociedad ese maestro que se requiere. Y quiero hacer un paréntesis para explicar las diferencias marcadas entre unas categorías que nosotros solemos utilizar. Nosotros llamamos a esa persona que nos guía, que nos acompaña y que nos forma en todo un proceso pedagógico docente, lo llamamos profesor, lo llamamos maestro. Entonces es muy importante entrar a diferenciar estas categorías. Miren, yo soy docente cuando formo para el oficio, es decir, el docente es el que planea, el que hace la clase, el que evalúa un proceso inmediato, el que entrega requerimientos y listo. Y que en un proceso académico el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Y ok, listo, el hacer. Pero cuando hablamos de profesor, el término profesor viene de profesión y uno hace referencia a ese experto, aquel que tiene ese dominio del saber disciplinar y específico. Yo podría relacionarlo con el matemático, el químico, el geógrafo, y que tiene esa facultad de compartir saber, de enseñarlo. Pero ojo, cuando hablamos de maestro, ahí tenemos que apuntar más a lo integral. O sea, ese que no solo entrega saber, sino ese maestro que en su formación le enseñaron a no solo entregar conocimientos, sino también a fortalecer la parte axiológica, los valores. Es aquel que aprendió en su formación a evaluar procesos, a ser didáctico, entre otros aspectos. Espero estar haciéndome entender entre la clarificación de estas tres categorías. Lo ideal es que entráramos a analizar y preguntarnos, bueno, ¿cómo me llamo yo? ¿Yo soy un docente, yo soy un profesor o yo realmente quiero ser un maestro? ¿Verdad? Y en este mismo segundo fortalecimiento, me puse a pensar y analizar en otra de las tesis que yo trato de fortalecer, de investigar y de indagar en mi investigación. Y es la siguiente, o sea, hay que dejar de enseñar lo mismo, ¿verdad? Yo creo que hoy es necesario un replanteamiento profundo en los currículos de las universidades. Mire, las estadísticas demuestran que los contenidos curriculares muchas veces no logran promover un desarrollo integral en los profes en formación. Entonces, esto requiere que nosotros ya nos atrevamos a enseñar contenidos de alto impacto. Tenemos que escuchar a nuestros estudiantes y que ellos nos hagan de algún modo saber cuáles son sus debilidades, sus vacíos conceptuales, y nosotros empezar a ofrecerle teoría, empezar a ofrecerle a través de la experiencia y también y llevarlos, motivarlos a que vivan casos para que ellos puedan crecer y fortalecerse un poco más. Entonces, esto es muy importante. Aquí vale la pena decir que se requiere también de un fortalecimiento de esa formación docente que el que forma, que el que cualifica, el que contribuye a esa función tenga. Esto lo podríamos hacer a través de un conjunto de estrategias, como por ejemplo reuniones teóricas, reuniones periódicas, perdón, pero no con el objetivo de instrumentalizar el sistema, no con el objetivo de perseguir al estudiante, sino con el objetivo de acompañarlo, de estimularlo, etcétera. Entonces, es muy importante que en este momento complejo que vivimos, nosotros tengamos presente que hoy el estudiante es mucho más de aprendizaje autónomo, mucho más de aprendizaje significativo y mucho más de acompañamiento, seguimiento y asistencia. El
Tercer fortalecimiento tiene que ver con las competencias profesorales. Si bien es cierto, pues desde el MEN hoy se habla de querer apuntar a unos resultados de aprendizaje tratando de buscar una alineación entre la educación inicial hasta la universidad. Y cuando llega a la universidad, quizás este futuro docente, él llega con unas debilidades que nosotros entramos a fortalecer partiendo de unas competencias. Yo hoy quiero hacer referencia a dos tipos de competencias muy importantes, que son las competencias comunicativas y las competencias investigativas. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de competencias yo podría enlazarlo también con el cuarto fortalecimiento de inmediato, porque es que en este tiempo de crisis urge entregarle a la sociedad un maestro que sea más dialógico, urge entregarle a la sociedad un maestro que desarrolle habilidades textuales, que sepa plasmar sus ideas de manera escrita. Preocupa un poco que uno pueda notar algunas situaciones complejas en donde uno descubre que el estudiante de pronto maneja un discurso oral maravilloso, pero tiene algunas debilidades en el discurso escrito, o viceversa. Entonces, hay que entrar a fortalecer este proceso, porque una vez él entra a su campo, a su escenario, que se llama escuela, que se llama institución educativa, él necesita mediar muy bien un conocimiento, él necesita mediar muy bien la comunicación con los padres de familia. Y esto es muy importante. Ahorita hay un conjunto de complejidades que giran en torno a la incidencia de la pandemia en las emociones, en el aprendizaje, incluso en la misma cualificación y preparación del maestro, y todo esto debemos provocarlo en las facultades de educación a través de esas competencias profesorales que giran en torno al ser más dialógico, al ser más coherente, al articular ese saber disciplinar con la realidad social, el dejar de preguntar plano y hacer preguntas más profundas que lleven a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, entre otros. Entonces, eso es muy interesante saberlo. En cuanto al fortalecimiento de la capacidad investigativa, lo ideal es que dejemos de investigar también lo mismo. Miren, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy hay un montón de situaciones que se tejen. Hoy podemos entrar a mirar, por ejemplo, los impactos psicológicos que tributan a los que impactan en los aprendizajes, de los estudiantes, en las relaciones escuela, padres de familia, en la incorporación de nuevos recursos. No es lo mismo hablar de una estrategia TIC a una herramienta TIC, a un recurso TIC. Son tres criterios que tienen funciones distintas en medio del proceso educativo. Entonces, hay un conjunto de problemáticas que giran en torno a ese sujeto que aprende, a ese sujeto que educa, a ese sujeto que acompaña, en este caso al padre de familia también, y allí podemos entrar a fortalecer la capacidad investigativa tomando como punto de referencia la lectura, tomando como referencia las experiencias vividas en la práctica, tomando como referencia incluso a nivel internacional los objetivos de desarrollo sostenible, porque nosotros tenemos que ir agarrados de la mano de todo lo que plantean los organismos internacionales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Con respecto a las TIC, y hago referencia al quinto fortalecimiento, que es el uso e implementación de las TIC, yo quisiera resaltar que con la pandemia quedó demostrado que el problema de la educación en cuanto al manejo de este recurso no es tecnológico. Yo me atrevería a decir que el problema de las TIC es más pedagógico. Es importante entender que los cambios tecnológicos no se producen por sí solos. Las transformaciones pedagógicas se producen solo si tenemos una mediación a través de la figura del maestro. Y ojo, es importante recordar que la tecnología apoya procesos de transformación pedagógica, más no la enseñanza de contenidos, porque para eso estamos nosotros. A veces uno escucha a los padres de familia, escucha voces en el medio social como estas. No, es que en la medida que se va fortaleciendo la tecnología, la figura del maestro va
desaparecer. Pues es una gran falsedad, porque si se acaba la figura del maestro, yo pensaría que desaparece, se acabaría todo, porque es que el maestro es un sujeto importante para el compartir y la discusión de saberes. Por eso es importante seguir impulsando el uso pertinente de las TIC. Entonces, a la pregunta, ¿cómo formar maestros en tiempos complejos? Yo sigo pensando en estos criterios. Hoy no podemos hablar de un desarrollo humano individual. Hoy tenemos que hablar por más confinamiento, por más amenazas pandémicas, entre otras. Nosotros tenemos que seguir pensando en fortalecer el desarrollo humano social. Y ahora más tenemos que fortalecer cada dimensión de nuestros estudiantes, sean de nivel básico, secundario, universitario, el fortalecer las dimensiones psicológicas, fortalecer la dimensión cognitiva y la dimensión social, porque nos competen a nosotros. Nosotros no entraríamos a entrar a fortalecer una dimensión económica porque no podríamos, ¿verdad? A partir de lo que nosotros podamos ofrecerle a los estudiantes desde lo social, desde lo cognitivo, desde lo emocional, ellos van a sentirse motivados y van a tener todo ese entusiasmo para poder salir adelante y elevar su nivel de vida. Sigo pensando que preparar a los estudiantes con contenidos de calidad, con contenidos que ellos requieran, que sean maestros, que sean mucho más prácticos, pero con saberes concretos, es muy importante. Las competencias, el saber ser interlocutor, el saber plasmar de manera escrita ideas, también juega un papel muy interesante, y pues no olvidar el papel también que juega la investigación y el uso pertinente de las TIC. Y bueno, como esto es un café filo y esto es una tertulia y esto es un conversatorio, yo quisiera de pronto que me hicieran algunas preguntas, y yo sobre la base de estas 5 propuestas que me ayudan a responder el cómo formar hoy maestros en tiempos complejos, intentando hacer reflexiones, intentando hacer aproximaciones, pues que ustedes me hagan preguntas o hagan aportes y poder retroalimentar. Entonces, a los compañeros que están liderando todo este proceso, pues que me colaboren, me quiero escuchar y bueno, intercambiar es muy importante en este momento. Bueno, profesora, realmente ha sido una intervención muy maravillosa, me ha gustado muchísimo. Cada uno de los puntos que ha tocado ha sido muy cruciales, sobre todo aquel que dice que la enseñanza del contenido como tal le pertenece al docente, porque realmente con toda la pandemia y con todo el tema de la tecnología, hemos notado muchos comentarios en donde dicen que la figura del docente tiende a desaparecer, precisamente como usted lo nombró, por el hecho, digamos, de la utilización del computador, de los videos en internet, pero realmente no es que vaya a desaparecer, sino que poco a poco, digamos, se va reinventando en ser, digamos, en tener un papel, ¿cierto?, de mediador de los contenidos, como usted lo ha nombrado, que me pareció muy interesante. Bueno, claro, profesora, incluso Laura, incluso yo me atrevería a decir que para uno contribuir a esa construcción de identidad nacional y de ese intentar aprender de otras experiencias y contextos, es necesario replantear esos lineamientos curriculares, porque con esta revisión teórica que yo he hecho para tratar de alimentar esa propuesta investigativa que estoy haciendo en el doctorado, pues siento que en Colombia los lineamientos curriculares son demasiado prescriptivos, ¿verdad? Entonces yo pensaría que entrar a replantearlos por unos más dinámicos, en donde la voz del maestro que enseña en el aula, la voz del maestro que se está formando y el mismo contexto nos digan, hey, esto es lo que hay que enseñar, hay que entregarle a la sociedad un maestro que sea capaz de aportar a la sociedad, que sea capaz de decir, aquí te entrego este joven, aquí te entrego esta joven con unas características, con unas competencias, y que realmente va a aportar, que no va a ser más de lo mismo, sino que va a ser algo muy dinámico y va a transformar. Bueno, profesora, Juan Bejarano dice, el uso de las TIC implica tener acceso a esas tecnologías, lo cual implica dinero.
está el problema del acceso y también el uso apropiado. Hoy la pandemia mostró la amplia desigualdad en el acceso a medios digitales. Ese es el comentario de Juan Bejarano. Si tiene algo que Si es decir, cierto, lo comparto, que hay un problema de acceso bastante interesante. Tuvo que suceder esta situación compleja, pandémica a nivel mundial, para uno decir, o sea, existen unos recursos TIC, pero también existen unos problemas de acceso. Hoy por hoy el Ministerio de TIC nos dice, estamos así de llegar a la 5G, pero eso es una falsedad porque cuando hay tecnología desde quinta generación hasta el último rincón cuenta con el acceso y con la conectividad, y no la tenemos. Incluso todavía, lamentablemente, hay profesores que tienen que ponerse en riesgo para ir a llevarle a los estudiantes sus guías, que también es algo muy maravilloso porque se trata de contribuir a ese proceso de formación de ese niño, de ese joven y no desescolarizar. Pero los profes se ponen en riesgo porque el Estado todavía está tardando en garantizar este recurso, aunque nos muestren una parte bonita que se entrega, que el chip, que la tablet, que el computador, pero no es masivo. Entonces, no nos creamos ese cuento de que tenemos 5G porque no estamos todavía lejos de ello. Así que comparto ese comentario. Bueno, profesora, muy bien. Yair España dice lo siguiente. Doctora Desiret, gracias por su presentación. Usted habló de las diferencias entre maestro, profesor y docente. ¿Qué decir del pedagogo? El pedagogo, pues desde su etimología, desde su filosofía, pues el pedagogo es aquel sujeto que tiene esa capacidad creativa para enseñar bien. Y ese enseñar bien implica que tú no solamente entregues conocimientos, sino que también transfieras valores y puedas tú entregarle a la sociedad un ser capaz de hacer algo totalmente distinto o un ser capaz de hacer digamos, actividades, de tratar de transformar a partir de ese cúmulo de conocimientos que encontró en la universidad y en su experiencia. Yo conecto directamente el término pedagogo con el término maestro. El maestro es integral, el pedagogo también lo tiene que hacer. El pedagogo cualquier tema, aunque no lo domine, va a buscar la manera por hacer una transposición didáctica del mismo y llevárselo de la manera más, digamos, más fácil a unos estudiantes. Qué interesante entender que el pedagogo es aquel que es capaz de transponer, de llevar esa complejidad que es el conocimiento científico a una facilidad para el estudiante, ¿verdad? De hacer lo complejo simple. Eso es lo que puedo decir del pedagogo y lo relaciono directamente con la categoría maestro, que es con la cual yo me identifico y es la que me gusta. Porque profesional somos todos, ¿verdad? Pero no todos somos pedagogos, mucho menos. Profesora, Iris Ortiz Charri dice lo siguiente. En tiempos complejos, ¿cómo se desarrolla el rol a través de las TIC? Bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes, creo que Iris es una de mis estudiantes, de hecho, hay que tratar de diferenciar las funcionalidades de las TIC. Para responder esta pregunta, pienso que todos los maestros, para desarrollar el rol a través de las TIC, tenemos que entender cuándo la vamos a utilizar como recurso, cuándo la vamos a utilizar como estrategia. El recurso, ahí está el computador, y en el computador yo puedo tener en cuenta una serie de objetos virtuales de aprendizajes, una serie de multimedias para llevarle ese contenido a mi estudiante. Pero cuando lo utilizo como estrategia, yo doy mi mayor esfuerzo para que el estudiante aprenda a través de lo que yo le facilito. Entonces, la respuesta, Iris, que yo te doy frente a en tiempos complejos, cómo se desarrolla el rol a través de las TIC, es sabiendo diferenciar cuándo lo utilizo como recurso o herramienta y cuándo lo utilizo como estrategia. Nosotros como maestros debemos ocuparnos por utilizarlas como estrategia, porque nuestra preocupación es que el estudiante aprenda, ¿verdad? Porque el computador lo hace todo. Yo el computador deposito unas presentaciones y yo se las puedo leer al muchacho, pero cuando yo discuto esas presentaciones con el muchacho, ya convierto esa mediación en una estrategia. Bueno, profesor. Félix Loaiza dice lo siguiente. Buenas noches.
¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre una educación virtual y una educación presencial? El acompañamiento, Félix, el acompañamiento directo es fundamental, ese seguimiento, ese acompañamiento, esa asistencia que el profesor hace en lo presencial, que no puede hacer en lo virtual. En lo virtual tú das tu mayor esfuerzo también por hacer ese acompañamiento de la mejor manera, pero sí requerimos hacer también esa labor presencial porque quizás aquí en lo virtual se nos complejiza saber por ejemplo, porque el estudiante tiene bajo rendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en lo presencial podemos, a través de una conversación más directa con el estudiante, saber si tiene rendimiento bajo porque tiene problemas familiares, si tiene rendimiento bajo por descuido, si tiene rendimiento bajo por, digamos, por alguna otra situación que la desconocemos en este medio virtual porque a la distancia estamos en este punto de vista psicosocial limitado, sin desconocer el apoyo de la educación virtual. Claramente, profesor. Juan Bejarano dice lo siguiente: ¿cuál consideras son las limitaciones para implementar la formación en TIC que han recibido muchos maestros en el aula de clase? Número uno, la conectividad es la más importante. Y número dos, el desconocimiento de las estrategias. Yo tengo que ser muy honesta y a veces por la cantidad de trabajo que demanda nuestra misión pedagógica, a veces nos quedamos con la diapositiva. Pero si tú empiezas a buscar, tú encuentras otras estrategias que giran en torno al uso de pizarras virtuales, murales colaborativos, postcap, grabaciones, chat en línea, foros de discusión. Entonces nosotros, por efecto de esa carga que ha demandado el trabajo virtual, porque el trabajo ha sido bastante significativo, nos hemos quedado con una sola estrategia. Pero yo respondería básicamente que después de la conectividad, el uso de objetos virtuales de aprendizajes distintos a una presentación precia, una presentación a través de un formato PTT es valioso tener en cuenta eso. Entonces hay que entrar a diferenciar y me voy a devolver a la pregunta de Félix entre lo que es un ambiente escolar a un ambiente virtual, porque son dos situaciones distintas que ameritan el uso e implementación de recursos totalmente distintos y que no aplica solamente para el maestro que está en educación básica y media, aplica perfectamente para el maestro que está en educación superior, porque nosotros también tenemos todas las facultades de utilizar herramientas y recursos que motiven a los estudiantes. A veces los estudiantes en educación superior también se cansan de las mismas metodologías y también nos sugieren cambiar. Gracias, profesora. Hay otra pregunta de Yair González Anillo. Dice: ¿cómo sería la mejor forma de asociar e integrar en la actualidad al docente antiguo con el nuevo docente para una nueva forma de enseñanza, implementando bueno, gracias, el uso tecnológico? Y saludo a Yair también, que tuve la oportunidad de compartir con él en las cátedras de práctica. Oye, Yair y todos, en Colombia hay una cuestión que me preocupa, y es que hay una división. Hay una división que obedece a una cuestión política, aunque existe una escasez de política educativa pública para la formación de profesores. Hoy se habla de los profes que hacen parte de un decreto, el 1278, y hay unos profesores que hacen parte del decreto 2277. Entonces, los unos tienen, aunque tenemos la misma misión pedagógica, a veces pareciera que se tuvieran unas intencionalidades distintas en torno a la labor pedagógica. Entonces yo pensaría que la mejor forma de asociar e integrar ese antiguo y nuevo docente es pensar en el estudiante. O sea, nosotros no podemos, nosotros no somos, ellos no son los que tienen que cambiar, nosotros tenemos que cambiar en cuanto se va transformando la sociedad y la dinámica misma del aprendizaje de los estudiantes. Dicho de otra manera, hasta donde nuestros estudiantes nos permitan llegar, hasta allá debemos llegar nosotros. Tenemos que entregarle todo a ellos. O sea, yo no puedo casarme con que no, yo soy un docente que estoy adscrito a un decreto y según eso yo voy a trabajar. No, señor, nuestra preocupación debe ser el estudiante. Entonces, las nuevas formas de enseñanza, implementando el uso de la tecnología para eso que ya él llama antiguo,
y nuevo docente, pues yo diría, aquí el reto es que ese que ya llama antiguo tiene que dar su mayor esfuerzo por aprender las tecnologías, por hacer lo mejor posible, aun cuando sea muy básico o complejo, para que el estudiante aprenda, porque es que después los perjudicamos a ellos y no es la idea. Y ese nuevo docente tiene que seguir avanzando y ese nuevo docente tiene que apoyar a ese antiguo docente para que se enamore de este proceso que incluye las nuevas tecnologías. Es fundamental, es un hecho que las TIC llegaron para quedarse, nosotros no podemos inventar nada, nada. O sea, ellas están para... La pandemia tocó la puerta para decir, esto existe y no es un recurso más, es una estrategia de obligatoria implementación en los niveles educativos. Profesora, Alberto Sarmiento dice, excelente profesora, este año fue un reto para la educación y el resultado deja mucho por mejorar. ¿Qué retos primordiales para los maestros nos esperan en el 2021? Wow, los maestros ahorita tenemos muchos retos. Yo siento que todos hablan tic, tic, tic y tecnología viene y tecnología va, pero hay un reto muy importante y es que el profesor muy a pesar de la distancia, empezó a entender que hay unas necesidades educacionales que él tiene que atender. El profesor tiene que, uno de sus retos es que tiene que ser más didáctico, más investigativo, tiene que acompañar más a los estudiantes, tiene que ser muy creativo metodológicamente para enseñar. El reto muy valioso que yo propongo es que tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo por hacer unas cátedras de calidad y esas clases de calidad que nosotros preparemos tiene que ser pensando en esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Otro reto es problematizar. En las clases nosotros ya no podemos ser lineales. Ahora tenemos que presentarle al estudiante más posibilidades de aprender y que él sea el que diga, yo acojo esta posición de las que me presentaste y la voy a articular con la realidad, con esto, esto y esto. Que esas actividades que nosotros le deleguemos a los estudiantes trasciendan a su vida y ahora nosotros tenemos que aprender aún cuando tenemos este problema de confinamiento, a tratar de entender a ese estudiante desde su contexto rural, el estudiante desde el contexto urbano, a ese estudiante desde el contexto virtual, o sea, entender una serie de contextos y complejidades que no solamente incluyen a ese estudiante, sino que incluyen también a ese profesor que se preocupa, que se cargue emocionalmente porque siente que sus estudiantes no están llevando buenos procesos o no están siendo bien acompañados. Entonces, entrar a revisar que el reto no es solamente las TIC porque ya estamos luchando con ese reto y de los 10 desafíos del plan decenal pienso que ese es el primero que antes de 2026 se va a alcanzar, pero el reto es articular todos los sistemas educativos bajo un mismo idioma, que se fortalezcan las competencias, las habilidades de pensamiento crítico, que aprendamos a entender al estudiante desde su contexto, de que cada quien aprende de manera autónoma y que nosotros tenemos que hacer unas clases de calidad, preparar muy bien esos materiales de estudios porque de eso depende también lo que el estudiante aprende y lo que el estudiante muestra en la sociedad. Muy bien, profesora. Hay un comentario muy interesante de Glamer Nano. Dice, en la actualidad hay una saturación de modelos pedagógicos que a mi modo de ver no van en la corriente de los cambios contextuales, como lo es la virtualidad. Así es. ¿Sabes qué, Gla? Yo coincido con el doctor Pablo Romero, que es un pedagogo y crítico de la educación colombiana y que ha recorrido el mundo analizando diversos sistemas educativos y dice, mira, estamos engañados si creemos que Finlandia es el mejor sistema educativo, también tiene errores. ¿A dónde quiero llegar? Es que hoy ya hablar de modelos pedagógicos me atrevo a declarar y me atrevo a decirlo, que ya está obsoleto, tenemos que hablar de perspectivas pedagógicas, ¿verdad? Hablar de modelos pedagógicos no es venir a ponerle un nombre bonito o copiar y pegar un modelo, no, es que yo tengo que atender a una realidad social, a una problemática contextual que me lleva a pensar en un paradigma y que ese paradigma yo lo voy a vestir de enfoque y que esos enfoques a través de unos teóricos me van a permitir hablar de modelos y conectado con la filosofía institucional, misión, visión, valores, yo digo, bueno, este va a ser la estructura pedagógica de mi institución, este va a ser el modelo que va a seguir la institución
institución, pero uno encuentra que hay una incoherencia porque los colegios, el modelo pedagógico dice una cosa, la evaluación es otra, es de procesos, y la planeación y el acto pedagógico es otro. Mira, ahorita con la pandemia, lo primero que se debió reestructurar es esa concepción de modelo pedagógico, solo porque se cambió el contexto de presencial a virtual, solo porque las formas de evaluación cambiaron, las formas de planeación también, entonces el modelo no puede ser lo mismo. Hoy por hoy lo ideal es hablar de perspectivas pedagógicas, porque esto es cambiable y esto tiene que ser flexible. Claro que hay una saturación. De hecho, tú puedes entrevistarte con un coordinador de algún colegio que tenga estas falencias, porque hay unos colegios muy organizados, y tú encuentras que te dicen, ay, lo que pasa es que el modelo pedagógico está en proceso de estructuración y nunca te lo muestran. Y si nunca te lo muestran es porque tiene debilidades concretas que arreglar. Y si el modelo pedagógico no está bien en la institución, mucho menos va a estar bien los procesos que se están haciendo con los estudiantes. Entonces, muchas gracias, profe. Hay una pregunta de Yair España, dice, ¿qué recomendaciones da usted para fomentar el pensamiento crítico y pensamiento creativo para que no se vea el maestro solo como el que enseña unos conocimientos preexistentes, sino el que enseña a dudar y crear? Lo que pasa es que hablar, Yair, de pensamiento crítico es muy amplio. Cuando a mí me preguntan por cómo fomentar pensamiento crítico, yo digo, me voy de lo simple a lo complejo. ¿Cómo? Fortaleciendo habilidades en primera instancia, habilidades de pensamiento básico, que tú le enseñes a tu estudiante a observar, a identificar, a argumentar, a explicar, que se dejen en los talleres de preguntar lo mismo, ¿qué es? Defina tal cosa, no, que te atrevas a decirle al estudiante, emite un juicio crítico acerca de la explicación que yo te di, articulada con el material que leíste, y vamos a explicar. Entonces, él te va botando esa corriente, él te va explicando, te va identificando, y eso es una manera muy básica, muy simple de fomentar el pensamiento crítico. Y el pensamiento creativo si lo haces tú a través de la motivación que le dejan los estudiantes. Cuando yo al principio de esta tertulia les decía, tenemos que dejar de enseñar lo mismo, es también decir, tenemos que dejar de hacer las mismas actividades. Si tú eres creativo, metodológicamente el estudiante va a tener también la motivación para crear, ¿verdad? Ya dejemos de colocar los mismos compromisos. Miren, las tareas no se colocan porque sí, las tareas tienen una intencionalidad pedagógica y es conectar al estudiante a que fortalezca el pensamiento crítico. Entonces, en la tarea, llévalo a estimular su capacidad de innovación. Eso lo logras tú en la medida también que hagas de tus clases un espacio interesante. Por más procesos virtuales, mira, yo desde mi casa, yo puedo hacer un proceso interesante, ¿verdad? Puede que me diga, hoy la clase no va a ser sincrónica, pero yo voy a generar una pregunta polémica y todos vamos a interactuar en el chat, o vamos a sustentar, pero un grupo me hace un postcap, un grupo, otro mural colaborativo, otro grupo, digamos, un mapa conceptual, el otro grupo me hace unas presentaciones y voy variando, entonces ahí va aflorando la creatividad. O sea, no imponerle y decir, es que me tienen que sustentar así, con este tiempo así y con esta metodología así. El estudiante se cansa de lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Esas son mis recomendaciones. Profesora, Mariluz Navarro dice lo siguiente. Está visto que el saber usar la tecnología no nos garantiza como docentes el saber enseñar correctamente, ya que nos preparamos adecuadamente para brindar una clase a través del uso de la tecnología. ¿Cómo adecuar la forma de enseñar en estos tiempos de pandemia? ¿Es necesario reeducarnos en la educación a través de las TIC? Saludos, María Elena Huelvas. Gracias, María Elena. Más que reeducarnos es necesario resignificarnos. Es necesario que tú en tu contexto, en tu soledad, en tu espacio de preparación académica te pienses y digas, ¿qué voy a hacer hoy para que mi estudiante se motive? ¿Qué voy a hacer hoy para que mi estudiante aprenda de mejor manera esto que le voy a enseñar? ¿Qué recurso voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer hoy? O sea, más que reeducarte es resignificar tu labor. Tú no puedes ser del profesor del montón que hace porque le toca. No, tú tienes que hacerlo es
atendiendo a esa misionalidad pedagógica que el colegio te confió a ti. Tienes el computador, tienes la conectividad, básate en la cantidad de objetos virtuales que existen porque sí los hay, ¿verdad? Diferente a una presentación básica. Entonces, es muy necesario replantear, resignificar y planear un poquito más. Cuando tú planeas, hasta la forma de evaluar te va bien en ese proceso de articulación con las TIC. Bueno, profesora, Víctor Cárcamo dice lo siguiente. Saludos, profesora. ¿Hasta qué punto el maestro se involucra o se compromete con la formación en valores del estudiante, teniendo presente que el escenario predominante de la educación mercantilizada no incentiva la formación integral? Víctor, me voy a quedar con la última parte de la pregunta, pero es que resulta que la misionalidad y la esencia natural de toda institución educativa es la formación integral. En los manuales de convivencia descansa una parte en donde te dice valores de la institución. En la filosofía de la institución educativa te dicen el estudiante debe tener un perfil y atender a X y Y valores que tú en tu clase estás llamado a fortalecer. Cuando tú ves y entras a una institución educativa, pues en el momento presencial, ves que hay unos cuadritos que dicen misión, visión, valores. Esos valores son infaltables. No es para quien, el que llega al aula o para que el que llega a la institución los contemple, no, es para que se entienda que en esa institución deben vivirse esos valores y que es compromiso de los maestros inculcarlos desde sus clases. Entonces, muy a pesar de esa educación mercantilizada, no se puede perder la esencia integral. Y cuando hablamos de integralidad es que yo te entrego conocimientos en esa institución, pero te tengo que entregar los valores que ella profesa en su manual de convivencia para entregarle a la sociedad el ciudadano que desea. Bueno, profesora, hay otra pregunta de Glamer Lano, dice lo siguiente. ¿Qué opina de los docentes que son fanáticos religiosos? No me gusta hablar de la religión porque eso es un problema que es bastante polémico y que nunca va a llegar a nada. Yo pienso nosotros como institución laica tenemos que aprender a discernir y a separar cosas. En la institución se va a hacer academia, pero hay muchas instituciones que guardan unos preceptos religiosos que al momento en que los padres de familia matriculan a sus estudiantes en esas instituciones están aceptando esa forma de ver, pensar y creer. Entonces pienso que los docentes que son fanáticos religiosos deben ser muy coherentes y que por encima de ese fanatismo, porque una cosa es creer, yo creo, pero nada tiene que ver mi creencia con los conocimientos que le voy a entregar a mis estudiantes. A esos fanáticos religiosos pienso que hay que llamarlos un poco a la coherencia y que no hay que mezclar la academia con la religión. A Dios lo que es de Dios y a la academia lo que es de la academia. Profesora, Félix Loaiza tiene otra pregunta, dice. Julián de Subiría habla de desarrollar el pensamiento en vez de enfocarse en el aprendizaje. ¿Qué opinión tiene sobre este planteamiento? Está bien, yo lo comparto y soy amiga de él porque siento que el estudiante colombiano tiene que pensar más, tiene que ser más crítico. A veces siento que el mismo sistema educativo, a través del macro currículo, a través de lo que nos dicen allá arriba en el MEN, nosotros nos han creado una mentalidad muy pasiva, pero no es esa mentalidad de aprender a pensar para crear conflictos, sino aprender a pensar para nosotros poder defender con argumentos nuestros derechos, nuestras ideas y aprender a proponer, aprender a hacer cosas distintas, aprender a investigar. Soy partidaria de que a los estudiantes desde las cátedras se les debe aprender a pensar. Por eso defiendo mucho la metodología de clase discutida, clase que no se discute, clase donde no se piensa, simplemente el estudiante está ahí escuchando lo que el profesor dice y para mí eso no tiene sentido. La idea es que el estudiante no es que sea escéptico, sino que aprenda a decir, profesora, no comparto esto, o muéstrame otra posición, o de lo que todos indagamos, construimos juntos. La clase discutida es la clase en donde se construye saber y se construye conocimiento. Muy interesante, profesora. Juan Bejarano tiene la siguiente pregunta. ¿Qué le aconsejas a los maestros para manejar adecuadamente las presiones burocráticas hacia los maestros y el tiempo necesario para planificar el proceso pedagógico? Bueno, voy a empezar al revés. Y el tiempo necesario para planificar el proceso pedagógico.
todos estamos llamados a la planeación, esto no se improvisa. Es distinto que tú llegues a un aula de clase con un acto pedagógico bien planeado y un estudiante a partir de una pregunta te desarmó la clase, pero fue una clase maravillosa porque fluyó, porque se conectó con lo que tú preparaste, entre otros. Eso es maravilloso. Pero que tú llegues a una aula de clase en donde tienes 1, 2 o 3 horas contacto y entonces le cuentes al estudiante cualquier cosa menos el saber que él merece, eso me parece una falta de respeto con tu profesión y también con el estudiante que espera de ti un saber específico. Yo pienso que nosotros tenemos que saber organizar los tiempos. A mí un profesor muy valioso en mi pregrado me enseñó lo siguiente: el día tiene 24 horas y de esas 24 horas tú puedes tomar la que desees, 1, 2, 3, para planear. La clase se planea y para planear tú tienes que documentarte, tú tienes que leer y tienes que pensar en qué es lo que merece aprender el estudiante conectado con esos lineamientos curriculares que te exigen. ¿Y qué le aconsejo a los maestros para manejar adecuadamente las presiones burocráticas? Oye, lamentablemente en nuestro sistema casi, pues yo me atrevería a decir que el público es el sistema público es el que más tiene este problema, que a veces uno tiene que asumir una posición para caer bien, para mantenerse. Me parece que no, uno tiene que ser muy neutro y muy defender su identidad, su posición y su filosofía, porque eso realmente lo que cuenta y los estudiantes van a aprender. Porque si vamos a casarnos con esas presiones burocráticas, vamos a trabajar en función al sistema y no en función al aprendizaje de los estudiantes, y eso es fatal. Por eso es que estamos lejitos de alcanzar la calidad educativa, porque aquí lo hemos entendido como un proceso más de gestión administrativa y no como un proceso más pedagógico. De hecho, me preocupa tanto cuando escuchamos que ya hoy a los rectores de los colegios se les llama gerentes y a los estudiantes se les llama clientes. Eso es fatal. Y eso es propio de los sistemas de gestión que están muy mal direccionados en el sistema educativo. Gracias, profesora. Diana Arteta tiene una pregunta, dice lo siguiente: ¿cree que las circunstancias de la actual coyuntura abren camino para formar las instituciones bajo una pedagogía crítica? Claro, no solamente abren caminos, sino que hunde sus raíces para que crezca este sistema educativo, para que todas las instituciones educativas empiecen a hacer esos modelos pedagógicos que implementan más críticos, que dejen de ser tanto conceptuales por ser más humanísticos, por ser más transformadores. Esa pregunta va orientada a eso, que sea una pedagogía transformadora. A mí me preocupa tanto que el maestro maneja el discurso, pero hay un problema al momento de llegar a la práctica. ¿Cuál es el obstáculo? Yo pienso que es el mental. Entonces uno no tiene que trabajar en función al sistema, no tiene que trabajar en función a lo que el otro piense de ti, tú tienes que trabajar en función de esos estudiantes que te confiaron, pero con la mayor honestidad posible y teniendo presente que el conocimiento, cuando es bien mediado, va a arrojar buenos resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Bueno, profesora, Egla Merlano tiene una pregunta, dice: con la modalidad de inclusión educativa, el docente debe personalizar las guías de aprendizaje, lo que implementa su trabajo. ¿Qué solución infraestructural se puede proponer ante esta problemática? Pero, Gla, ¿sabes qué? Difiero un poquito contigo, no incrementa el trabajo si tú planeas un proceso de calidad. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una institución X, ya es una normativa la cuestión de la inclusión, entonces hay estudiantes que aprenden de distinta manera, pero hay estudiantes que tienen el rendimiento también bajo. Tú como maestra tienes que buscar las estrategias para que en ese proceso académico, al momento que tú estés compartiendo y transfiriendo el saber, te convenzas y garantices a través de la discusión, a través de la metodología que implementas, un aprendizaje de ellos, que tú te convenzas que el menor número posible de estudiantes no te comprendió. Entonces no implica mayor esfuerzo si tú preparas una clase de calidad en función al estilo de los estudiantes que tienes aquí. Por ejemplo, si tú denotaste que el curso X
es muy talentoso para la discusión, haz la clase discutida, seguramente ese estudiante que primero te participó y te dijo 2 palabras mal dichas, con el proceso y con el paso de los días va a ir cualificándose y tú lo vas a ir motivando y le va a ir mejor. Y clases que tú estés desarrollando, tú vas haciendo procesos de evaluación constantes y tú te das cuenta quién tiene la debilidad, quién tiene fortalezas, y eso no va a ser incrementar tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a evaluar conjuntamente y en equipo a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Si en el evento que 5 estudiantes presentaron rendimiento bajo en cuanto a esa modalidad de inclusión educativa, tú no les puedes evaluar, nivelar lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos seguramente no tienen esa debilidad en unos puntos concretos semejantes. Entonces tú estás llamado a personalizar. Entonces el trabajo se incrementa cuando yo no planeo bien y cuando yo no garantizo que mis estudiantes entiendan. Cuando yo hago preguntas, cuando yo retroalimento en mi misma clase al mejor estilo socrático, mayéutico, yo estoy dándole la oportunidad a los estudiantes de que me digan si están comprendiendo o no, porque tú le puedes preguntar, ¿entendieron? Y todos a una sola voz te van a decir, sí, profesora, sí, maestra, pero cuando le hacen la pregunta, ahí es cuando tú sabes si te entendieron o no. Entonces, ahí es donde tú vas a decir, oh, hay una debilidad, ellos no entendieron esta parte, me devuelvo. Yo particularmente le digo a mis maestros en formación, si usted no se convenció de que los estudiantes le están comprendiendo, no pase al siguiente tema porque se va a meter en un lío grande con ellos. Deje todo clarito para que pueda pasar a lo siguiente. Pero que aquí resulta que lo más importante es el cúmulo de información y no los aprendizajes de los estudiantes, y eso sí considero yo que es una problemática bastante importante, más que la solución infraestructural, porque eso se puede arreglar con el recurso. Gracias, profesora. Ligia Patricia tiene una pregunta. Dice, con la llegada de la pandemia en las zonas rurales se ha presentado una gran deficiencia con el uso de las TIC. ¿Cuál sería la estrategia pedagógica que deben implementar? No lo digo yo, el mismo gobierno, el mismo MEN, le propuso a los profesores hacerle llegar a los estudiantes las guías o decirle a los padres de familia que vayan y recojan esas guías pedagógicas textuales para que ellos las realicen. Hay un problema gravísimo que conocemos todos y es que a todas las zonas rurales no ha llegado la tecnología, han ido conectándola poco a poco, pero la estrategia me parece muy saludable y muy viable y muy apropiada es que le sigan garantizando a los estudiantes las guías entregadas físicamente. Entonces pienso que la comparto, no le veo problema y eso está bonito porque es una forma de preocupación del sistema para que el estudiante a través de una estrategia distinta a las TIC siga aprendiendo porque en el momento no cuenta con ella. Bueno, profesora, realmente ha sido una jornada muy, pero muy nutritiva para todos nosotros. Agradecemos su presencia. Espero que se haya sentido muy bien con nuestro público, también con nuestra logística, con nuestro grupo. Una vez más agradecemos su presencia en el Café Filo. Yo tengo una pregunta. Gracias a ti, Laura, gracias a ti. Bueno, yo tengo una pregunta que a mí me surgió precisamente de algunos planteamientos que usted mostró cuando estaba con las diapositivas, que era con respecto al tema del currículo en la universidad, ¿sí? Porque, bueno, yo soy egresada de la Universidad del Atlántico, fui su estudiante, y pude darme cuenta que incluso teniendo en cuenta este tiempo de pandemia, hay, digamos, una desarticulación entre los contenidos que se les dan a los maestros con respecto a las necesidades de las generaciones, por ejemplo, en el caso de las TIC, ya que, digamos, no contamos con asignaturas propias que nos hablen acerca de las estrategias didácticas que se pueden utilizar, digamos, en una clase virtual o incluso en darnos digamos, perspectivas teóricas claras que nos ayuden a ser, digamos, unos docentes un poco más actualizados. ¿Qué piensa usted sobre esto?
Bueno, número uno es importante, Laura, que tengas en cuenta que al interior de los programas y de las facultades de educación descansan unos planes de estudios que han sido revisados y aprobados por unos comités curriculares, incluso por pares, por parte del MEN, y bueno, listo, tienen todo el aval para ser orientados y para ser entregados a los estudiantes. No obstante, hay percepciones como la que tú planteas, que muchas veces hay una articulación bastante notoria. Al respecto, yo pienso que se pueden tomar esos puntos de referencia contemplados en los planes de estudio, pero articulándolo con necesidades fundamentales que giran en torno al mejoramiento de su cualificación como docente. O sea, la idea es tomar esos lineamientos, pero transformándolo a lo que tú necesitas, porque si no, no serviría de nada ofrecerte contenidos obsoletos, porque cuando entres al escenario educativo llamado escuela, pues a ti te va a faltar de saber, ¿verdad? Entonces, qué bonito que tú inmediatamente entres a tu campo, que el profesor o el coordinador te diga, venga, que hace parte de un comité curricular para que diseñe guías, para que diseñe planes de estudio, usted sepa de qué le están hablando. Venga una reunión de comisión, usted sepa de qué le están hablando. Venga, lléneme, usted como director de grupo tiene que entregarme un informe diagnóstico, usted sepa porque lo aprendió en la universidad. Entonces, es muy importante que sea la praxis la que predomine, porque la práctica la hacemos todos, pero la praxis articulando el saber con la realidad que tú vas a vivir es algo muy distinto. Entonces pienso que podemos tener en cuenta esos lineamientos para no omitir esas consideraciones y esas directrices, pero ajustándolas obviamente a lo que necesites. Hoy todo es pandemia. Sí, hay que conectar con pandemia, pero también con el saber que tú requieres. Entonces lo ideal es que tú inmediatamente salgas de un proceso pedagógico, tú digas, de los 60 minutos clase, algo aprendí. Lo triste es que tú digas, me quedé más enredado, no copié nada. Eso sí es grave, pero que tú de ese espacio digas, me llevo esto y lo voy a aplicar, eso es la satisfacción más grande. Muchas gracias, profesora. Nuevamente le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Creo que es una de las primeras, ¿cierto?, mujeres pedagogas que se presentan aquí en el Café Pilot, y eso nos honra mucho. Oye, muchas gracias, Laura. Te admiro por siempre ser líder en todo este proceso. De verdad que a todo el equipo le deseo una feliz Navidad, un feliz fin de año y nada, a leer, a prepararse y a aprender porque este mundo es maravilloso. Bueno, y a la audiencia de Café Pilot, pues agradecemos su presencia, agradecemos sus preguntas, sus comentarios. Reiteramos que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Esta conferencia la vamos a colocar próximamente en YouTube a las personas que se la perdieron o que quieren compartirla o que quieren volver a verla. Bueno, hasta aquí el Café Pilot. Espero que les haya gustado mucho. Les deseo una feliz Navidad y también un lindo fin de año a todos. Chao. Gracias. Chao. Chao.